Buenos días, queridos alumnos. Sean bienvenidos a la siguiente clase, la tercera clase de este curso de Filosofía del Evangelismo y el Discipulado del Seminario Teológico Bautista de Lima. Hoy vamos a ver cómo podemos ayudar a los incrédulos a entender el Evangelio. Recuerdan que habíamos estado mencionando la semana pasada acerca de esta escala de la buena tierra y de cómo es importante que nosotros podamos entender en qué punto de la escala se encuentran las personas a las cuales queremos compartir el Evangelio, ¿no? Hay personas a las cuales tienen más conocimiento de Dios, de las cosas espirituales, hay personas que no tienen ningún conocimiento de eso. Entonces, según el grado de conocimiento, el grado de luz que han recibido las personas, tenemos que ubicarlos y poder comenzar a construir a partir de ahí verdades que les van a ayudar a entender correctamente el Evangelio. Algo que queremos preguntarnos en esta sesión es: ¿por qué los incrédulos no entienden el Evangelio? Bueno, sabemos y la palabra nos dice que en Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante, que los incrédulos están muertos en sus delitos y pecados, están muertos espiritualmente y por ende no pueden entender, no pueden comprender. Dice la Escritura en Romanos capítulo 3 que el hombre sin Dios, ¿verdad?, tiene una mente corrompida, tiene una mente inútil, no porque no pueda pensar o porque no tenga inteligencia, no se refiere a eso la Escritura, sino que es inútil para las cosas espirituales, ¿no? Pablo también lo menciona en 1 Corintios cuando nos dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios porque esas cosas se tienen que discernir espiritualmente. Y esta persona, al estar separada de Dios espiritualmente y no tener al Espíritu Santo en su interior, no los puede entender. Por más inteligencia, por más capacidad, por más habilidad que tenga, pues no lo va a poder entender. Otro pasaje que nos habla acerca de esto es 2 Corintios 4, y vamos a verlo, vamos a leerlo, a ver qué nos dice la palabra del Señor. 2 Corintios 4:1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, lo primero que tenemos que entender y responder por qué los creyentes no pueden entender el Evangelio es porque están ciegos espiritualmente hablando, ¿verdad? Es más, Pablo compara el acto de la creación con la conversión. Dice Pablo que así como Dios mandó por su palabra que de las tinieblas resplandeciera la luz y empezó toda la obra creativa, y en Génesis capítulo 1, de la misma manera Dios por su palabra tiene que hacer esta creación, esta regeneración en el corazón de las personas incrédulas para que puedan entender el Evangelio y puedan conocer y ser salvos, ¿no? Entonces, esa es la primera razón por la cual el incrédulo no entiende el Evangelio. Uno, porque está cegado espiritualmente y necesita una obra sobrenatural de Dios, es decir, Dios tiene que obrar en la vida de esa persona para poder ser salvo. La segunda razón por la cual el incrédulo no entiende el Evangelio es porque hay ruido en la comunicación, ¿verdad? O sea, hay un mensaje, hay un canal de comunicación, una persona que emite ese mensaje. Conocemos los elementos de la comunicación. Hay una persona que emite un mensaje, este mensaje en este caso es la palabra de Dios, es el Evangelio, y hay una persona que lo recibe, ¿no? Hay una persona que va a ser el receptor de ese mensaje, y este mensaje transmitido por medio de palabras, ¿no?, porque es la predicación del Evangelio, puede presentar ruido en la comunicación. ¿A qué se refiere ese ruido de la comunicación? Se refiere a que no necesariamente lo que nosotros estamos comunicando la persona lo va a entender, porque la persona tiene, la persona receptora, el incrédulo en este caso que lo está escuchando,
tiene paradigmas, tiene conceptos preconcebidos, tiene ideas ya prefiguradas en su mente acerca de los temas del cual estamos hablando. Un ejemplo, yo puedo acercarme a una persona y decirle, ¿sabes qué? Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. Pero si esa persona no tiene un entendimiento correcto y bíblico de Dios, para esa persona tal vez Dios es una energía simplemente. Entonces no me va a entender que una energía puede sentir amor por el ser humano. Entonces, para mí está claro, porque yo entiendo que Dios es una persona y que siente amor por la humanidad, pero como no estoy asumiendo que la otra persona lo entiende así también, estoy cometiendo este error, se está introduciendo ruido en la comunicación y la persona no está entendiendo claramente lo que yo le quiero decir, ¿no? A eso nos referimos. Entonces, ¿cuáles son algunos resultados negativos específicos que probablemente ocurrirían si no entendemos y no penetramos con eficacia en el ruido de su cosmovisión, que probablemente no estemos predicando el Evangelio correctamente? Porque a nuestro entendimiento de creyentes evangélicos de sana doctrina, que conocemos las escrituras y podemos hablar la palabra de Dios, está bien, pero en los oídos de personas que tienen conceptos animistas, que tienen conceptos equivocados de Dios, pues no van a entender el Evangelio correctamente. Si no lo entienden correctamente, pues probablemente no van a poder ser salvos. Ejemplos. Si vemos el caso de Hechos capítulo 2, versos 5 al 41, puedes leer en casa con tranquilidad. Vamos a ver cómo Pedro, predica la palabra de Dios, y si tú examinas su sermón, vas a darte cuenta de que Pedro utiliza muchos referencias a salmos. Se refiere a David, por ejemplo, cuando habla acerca de que David mencionó en el Salmo 16, ¿verdad? Veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual se alegró mi corazón, se llenó de gozo mi lengua, y mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. La gente que los escuchaba entendía lo que él estaba hablando, porque ellos eran judíos piadosos que conocían las escrituras, así que él no les estaba contando algo nuevo, él estaba tomando de la propia literatura que ellos leían, que ellos manejaban, el Salmo 16, y le estaba dando esta reinterpretación a la luz del Evangelio. Pero probablemente no se podría hacer esto, y eso lo vamos a ver más adelante, con personas que no tenían este contexto de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces probablemente no se podía hacer eso. Pedro sí lo hizo. Pedro habló acerca de David, Pedro habló acerca de referencias a la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es interesante porque él está partiendo de un punto común, de un punto que ambos, tanto él como sus destinatarios, pueden entender. Y eso es algo muy importante. Entonces, mira, a partir de esto, dice la pregunta, sabemos que lo que ya sabe acerca de las personas a quienes Pedro se dirige, bueno, eran varones judíos piadosos, eran varones que conocían la palabra de Dios. ¿Dónde piensas que estaban los judíos en la escala de la buena tierra cuando Pedro comenzó su predicación? Es decir, ellos probablemente no estaban en la escala más baja, porque en la escala más baja estamos hablando de que son personas que no tienen un conocimiento, ningún tipo de conocimiento acerca de Dios. Probablemente esas personas sí tenían una necesidad espiritual, sí estaban tratando de llenar ese vacío y tenían ya cierto conocimiento de la palabra de Dios, entonces probablemente estaban más cerca a la mitad de la escala, más o menos entre el punto -7, ¿verdad? Porque eran expuestos al monoteísmo bíblico, ellos conocían a Jehová, conocían de Jehová, sabían que Él era el único Dios, así que estamos hablando de que ellos se encontraban más o menos por la mitad de la escala, entre el -7, el -6, más o menos, por ahí ellos se encontraban. Entonces, Pedro solo tenía que construir sobre lo que ellos ya sabían, ya habían creencias correctas en sus mentes, ¿no? Ellos ya sabían acerca de Jehová, sabían acerca de la palabra de Dios, sabían acerca de las promesas de Dios a David, sabían de los salmos, entonces ya había cierto grado de salud en sus mentes por medio de la palabra de Dios, entonces tenían que simplemente Pedro construir sobre esto.
De los 8 conceptos del Evangelio dados abajo, Dios, hombre, pecado, muerte, Cristo, cruz, fe y vida, que son los 8 conceptos que maneja la historia de la esperanza, y son 8 conceptos que el hombre incrédulo tiene que tener claro para podernos asegurar de que está entendiendo el Evangelio. ¿Cuáles ya entendían bastante bien los judíos? Bueno, los judíos entendían bastante bien el concepto de Dios, hablaban y sabían de un Dios único y personal. También conocían acerca del hombre como creación de Dios, ¿verdad? Tal vez no estaban tan claros en cuanto al pecado, a la muerte, porque ellos todavía no tenían esta luz completa acerca de lo que sucedía al hombre después de la muerte, no entendían tal vez completamente esto, todavía no entendían acerca de Cristo, de la cruz, la fe, la vida. Bueno, esos conceptos todavía no los tenían claros, pero probablemente sí tenían claros conceptos como Dios, el hombre y probablemente también el pecado, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios siempre se ha hablado acerca de eso. Así que probablemente esos 3 primeros conceptos y tal vez en cierta medida el cuarto los conocían más o menos bien. ¿Con cuál de los conceptos del Evangelio pudo comenzar Pedro a predicar? Bueno, Pedro su sermón habla bastante acerca de la resurrección de Jesús, ¿no? Entonces, interesantemente, él empieza empezando a hablar acerca de la muerte, ¿no? Él habla acerca de que sí, hay una vida después de la muerte y que Cristo resucitó de los muertos para dar vida a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, él empieza allí, él no empieza hablando acerca de Dios, ni del hombre, ni del pecado, porque esos son conceptos que ya ellos los tenían claros. Entonces, si te das cuenta, Pedro fue intencional al partir de un punto común en el cual él y sus destinatarios podían entender. Al contrario, si vamos a examinar, por ejemplo, otra predicación de otro siervo del Señor, Pablo, esta vez en Atenas, ahí en la cuna y la meca de la filosofía de esa época, vamos a darnos cuenta de que su sermón es bastante distinto al de Pedro. Y esto no es porque Pablo no conociera las escrituras. Pablo era un erudito en la palabra de Dios, pero él no utiliza, si tú te fijas en Hechos 17, de 16 al 34, Pablo no utiliza en esta oportunidad ninguna referencia al Antiguo Testamento. Pedro no habla de David, Pablo, perdón, no habla de David, no habla de Moisés, no habla de ninguna promesa, de ninguna profecía. Pablo empieza hablando de ellos, de los filósofos, diciéndoles que ellos eran muy religiosos. Él estaba mirando sus santuarios y había visto un altar al cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerles, aquí yo os anuncio, ¿verdad? Y él empieza hablando que este Dios que ellos no conocen, él hizo el mundo, todas las cosas que él hay, él es Señor del cielo y la tierra y no necesita ser honrado por manos humanas, ni necesita ser adorado por una estatua, porque él es el que nos da más bien todas las cosas, ¿no? Dice, porque en él nos movemos, vivimos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Y ya empieza a hablar ahora acerca del hombre, ¿no? Y toma incluso como referencia no un pasaje de las escrituras, sino un pasaje de uno de los poetas de esa época, ¿no? Literatura secular de esa época. Y él empieza a hablar ahora acerca del hombre, diciendo que somos linaje de Dios y no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, porque si nosotros somos seres vivos y somos semejantes al Dios que nos creó, pues el Dios que nos creó también es un ser vivo, también es un ser personal, una persona que piensa. Y luego empieza a hablar ya Pablo, acerca de que este Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia de los hombres y ahora manda a todos que se arrepientan, ¿no? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por justicia por medio de Jesús. Y cuando ya Pablo empezaba a hablar y entrar hablando acerca de Jesús, pues ya sabemos que los atenienses se empiezan a burlar ahí y ya no le dejan terminar el sermón. Pero es muy interesante esta predicación de Pablo, porque en primer lugar él parte, no vuelvo a repetir, no de un pasaje del Antiguo Testamento, sino desde donde ellos se encontraban. Y es donde se encontraban. Si los pusiéramos, si pudiéramos de alguna manera ubicarlos en la escala de la buena tierra, pues a diferencia de los judíos, los judíos piadosos del sermón de Pedro, que ellos se encontraban más o menos por la mitad de la escala, pues esos no, estos atenienses probablemente se encontraban muy abajo en la escala, probablemente se encontraban en puntos tan bajos como el -12, el -10, ¿no? Hombres que no tenían realmente un conocimiento ni siquiera de Dios, ellos adoraban a muchos dioses. Y no tenían un concepto sano de Dios. Entonces probablemente, no probablemente, Pablo empieza a hablar acerca de Dios en primer lugar.
Pablo empieza a traer luz sobre la persona de Dios, sobre quién es Dios, su carácter, sus obras, luego sobre el ser humano, quiénes somos nosotros como agentes morales delante de Dios por ser criaturas creadas por Dios, y luego empieza a hablar acerca del pecado y la muerte, y bueno, él no pudo terminar de hablar de Cristo y de todo ello porque ya sabemos en la historia bíblica no le dejaron hacer, pero ellos más o menos se encontraban en niveles más bajos de esta escala de la buena tierra. Y a partir de ahí es que Pablo comenzó a enseñar. Ahora, los epicúreos, los estoicos eran corrientes filosóficas, ¿no? Y cada una con sus diferentes características, pero en relativa cuenta ellos despreciaban lo material, buscaban lo espiritual, pero en la luz del conocimiento, a la luz de sus propias ideas, entonces tenían ideas muy equivocadas, preconcebidas y distorsionadas con respecto a Dios, a la moral, ¿no? Ellos básicamente habían distorsionado muchísimo la verdad de Dios y básicamente por su ignorancia, ¿no? Porque ellos no conocían la palabra de Dios. Entonces Pablo empieza desde el nivel más bajo, empieza a corregir los conceptos equivocados de su cosmovisión y darles una verdadera visión bíblica acerca de Dios, del hombre y del pecado, porque si la persona no entiende quién es Dios como juez, como señor de la humanidad, de la creación, y el hombre como criatura moral, responsable delante de él, y ahí es donde tiene sentido el pecado, porque si yo no soy un agente responsable delante de Dios, el pecado no tiene sentido. Si Dios no es el juez de toda la tierra, el pecado no tiene sentido, pero si Dios es el juez y Él ha establecido leyes y normas y estatutos, y yo los he quebrantado, entonces eso es pecado. Pero si yo no entiendo eso, entonces no tiene sentido, no me siento pecador, no voy a acudir a Cristo Jesús porque no percibo que tengo una necesidad. No sé si me estoy dejando entender, pero esa es la idea con respecto a este punto. Entonces, es importantísimo que podamos entender esto. Ahora, un poquito ya trasladándolos a esta época, ¿no? Considerando el caso de Pedro, que empezó con una audiencia mucho más informada bíblicamente y comparándolo con la audiencia de Pablo, que más bien fue una audiencia bastante ignorante hablando bíblicamente, ¿no? Imagínate, ¿no? Era la cuna de la filosofía, pero sin embargo eran ignorantes hablando bíblicamente, ¿no? Es nuestra cultura, ¿no? Es tu comunidad, más como Jerusalén o más como Atenas, ¿no? Eso es importante, es lo que yo le decía en la primera clase, ¿no? Tenemos que aprender a leer nuestra generación, a leer la comunidad donde nos encontramos y leer cuáles son las cosmovisiones que pueblan la mente de las personas y tal vez eso lo podemos hacer a través de encuestas, a través de relaciones personales con los incrédulos, de conociéndolos, tratando de convivir entre ellos y pudiendo escuchar un poco sus pensamientos y poder tratar de entender qué piensan para, en base a esto, empezar con el evangelismo de labranza, con el evangelismo, ¿verdad? Tipo, comenzar a remover la tierra, las ideas equivocadas y comenzar a construir mejores conocimientos. De lo contrario, nuestra labor evangelística no va a tener demasiado fruto porque la gente no está entendiendo lo que le estamos diciendo. Estamos hablándoles de pecado, estamos hablándoles de un Salvador cuando ellos no entienden que han quebrantado la ley de Dios, porque no se sienten responsables delante de Dios, porque ni siquiera están seguros si Dios existe. Entonces, estos conceptos previos se tienen que tener claros primero antes de poder pensar en otra cosa. ¿Cuán denso es el ruido de la cosmovisión en la cultura? Pues dependiendo, ¿verdad? Hay culturas muy materialistas, muy alejadas de Dios, hay culturas un poquito más espiritualmente sensibles. Yo les decía a los alumnos en la primera clase que Perú era una nación, digo era porque pienso que ya no lo es más, pero era en un primera instancia, hace algunos años atrás, era una nación eminentemente católica que tenía claro los conceptos acerca de Dios, de la Santa Trinidad y cosas así, la palabra de Dios, la importancia de las escrituras y todo ello. Entonces había una base sobre la cual se podía construir. La gente era de quedarse en casa en Semana Santa, era de asistir a las iglesias, había cierta base sobre la cual se podía trabajar, pero ya no es así. Ahora esta nación se ha vuelto, y mira, ahí hay varias opciones de cómo describirías la cosmovisión religiosa dominante en tu cultura. Yo pienso
Tal vez me equivoque, pero pienso que Perú es más una nación ahora materialista, secular, ¿no? Más posmoderna, una nación que ha dejado de lado lo espiritual para centrarse básicamente en el trabajo, el dinero y las cosas que puede obtener de ellos, ¿no? Es una nación un poco más materialista. Entonces, siendo esa la cosmovisión, ¿verdad? Siendo esa la cosmovisión, la gente no piensa tanto ya en las cosas espirituales, en la trascendencia de esta vida, y por muchos factores, ¿verdad? Trabajo, el estrés, la vida diaria, los problemas, y es ya harina de otro costal comenzar a tratar de entender por qué es así. Es una evolución, o bueno, más bien diría una involución de muchas naciones el volverse así, pero es necesario entender que eso es así para poder tratar de comprender entonces dónde se encuentran las personas a las cuales queremos hablar. Muchas de las personas a las cuales ahora llegamos no tienen siquiera un concepto acerca de Dios. Algunos sí, pero muchos, la gran mayoría, no. Tienen conceptos sincretistas, conceptos equivocados acerca de Dios. Simplemente o Dios no existe, o es una energía, o si existe no le interesa la creación. Entonces hay muchas ideas equivocadas y sobre eso tenemos que empezar a trabajar corrigiendo los conceptos equivocados y comenzando a plantar las verdades de la palabra de Dios para que la palabra de Dios, el Evangelio, pueda fructificar en medio de esa tierra. No nos atreveríamos a plantar semillas en una tierra que todavía no ha sido arada. No debiéramos predicar el Evangelio en corazones que todavía no han sido tratados, no han sido digamos, de alguna manera direccionados por medio de las verdades espirituales, ¿verdad? ¿Dónde deberíamos comenzar? Dice la escala de la buena tierra. Bueno, probablemente nuestra población se encuentre también, al igual que como los de Atenas, en los niveles más bajos. ¿No? Probablemente sí, te encuentres personas que todavía tienen algún conocimiento bíblico y gloria a Dios por eso, pero pienso que la gran mayoría de las personas aquí en Perú, en Lima, se encontrarían en los niveles más bajos y con ellos deberíamos, y entendiendo esto, deberíamos empezar a construir, ¿verdad? Que las personas tengan claro esos conceptos. El problema más grande del ruido de la cosmovisión no es la que la gente no sabe, sino las cosas equivocadas que ellos creen saber, es decir, qué creencias falsas tienen, ¿no? Por ejemplo, con respecto a Dios, ya lo acabo de mencionar, personas que piensan que Dios es una energía, es una fuerza impersonal, o si existe no le interesa la creación, o simplemente de plano no existe, ¿no? Creencias equivocadas con respecto a Dios, con respecto al hombre, que simplemente es un pedazo de materia, ¿no? Que simplemente vive y muere y se terminó, y no tiene más trascendencia, que no es responsable, o que si lo es, simplemente es responsable por su propia vida, ¿no? Como algunos dicen, cada uno es arquitecto de su propio destino. Entonces, creencias equivocadas con respecto al ser humano, con respecto al pecado, igual, ¿no? El pecado ha pasado a ser relativizado y simplemente es lo que a ti te parece que está mal, pero no necesariamente lo que está mal en un nivel absoluto. Los absolutos han dejado ya de considerarse como tales en esta sociedad posmoderna y relativa, ¿no? Ahora cada uno define lo que está bien y lo que está mal, y si a mí me parece bien, pues está bien y debo ser respetado por ello. Ya, esas creencias son creencias que tienen que ser removidas para que las personas puedan entender claramente lo que el Evangelio quiere decir. Con respecto a la muerte, igual, ¿no? Gente que piensa en la reencarnación, gente que piensa en que simplemente, o de plano simplemente la vida acaba ahí y listo, se acabó. La gente piensa, no, igual todos al final van a ser salvos, o simplemente puedo regresar en otra forma física, y diferentes creencias equivocadas con respecto a Cristo, con respecto a la cruz, a la fe y a la vida, ¿no? Cada uno de esos asuntos o uno de esos temas tiene que ser claramente expuesto y enseñado a la luz de las escrituras para asegurarnos de que las personas entienden. Ahora, no estoy diciendo que una persona para ser evangelizada tiene que entender todos esos conceptos completamente desde un inicio y ser un teólogo, ¿no? No estamos hablando de eso sería en contra de la simpleza y el poder del evangelio, no estamos hablando de eso, estamos diciendo que al momento o en el tiempo que yo voy desarrollando este evangelismo relacional con las personas, o de plano, un evangelismo más personal, más intencional con las personas, y voy compartiendo el evangelio, yo voy conversando con esta persona, voy entendiendo dónde está y me voy adaptando a su posición dentro de la escala y voy tratando de corregir con la palabra de Dios aquellos conceptos que tal vez las personas tienen equivocadas. Por supuesto, eso es mucho más fácil de hacer en un evangelismo relacional de muchos días, donde yo me puedo reunir con una persona
eventualmente varias veces y voy entendiendo, voy respondiendo sus preguntas, voy absorbiendo sus dudas, voy mostrándole la verdad de estas creencias. Es un poco más complicado hacerlo con una persona en la cual tal vez me encuentro una sola vez en un día y nunca más la voy a volver a ver, pero igual es algo que se tiene que hacer y tenemos que pedir al Señor que nos ayude para poder ser fieles a la palabra de Dios, ser sensibles a la necesidad de las personas y ser sabios para poder saber sin ser pues intrusivo ni agresivo con las personas, no queremos imponer, pero sí queremos traer luz, ¿verdad? A la oscuridad que hay en los corazones de las personas. Y eso es parte de lo que trata esta clase. La próxima semana estaremos hablando cómo hacer eso específicamente, cómo ir paso a paso, desentrañando las creencias falsas de las personas y cómo pudiendo traer luz a las áreas de oscuridad, que es un proceso al cual obviamente Dios nos tiene que ayudar, pero nosotros tenemos que ser intencionales con eso. Eso lo veremos en la próxima clase y esto ha sido todo por hoy en esta oportunidad. Meditemos en esto, leamos en casa los sermones de Pedro y de Pablo y veamos cómo pudiéramos adaptarnos eh, para al momento en el cual predicamos. No podemos predicar a todas las personas de la misma manera. Por supuesto, predicamos el mismo mensaje, es el Evangelio, pero variamos en función de las personas a las cuales nos acercamos. No podemos ser insensibles a eso, no podemos pensar que todas las personas piensan igual, tienen las mismas preguntas y tienen las mismas dudas. No todas las personas son iguales. Necesitan, sí, el poder de Dios para ser regenerados, pero también necesitan personas que absuelvan sus dudas. Como decía aquel funcionario etíope, cuando estaba leyendo Isaías, ¿verdad? Y Felipe se le acercó y Felipe le pregunta, ¿qué lees? ¿No? Y entiendes lo que lees, perdón. Y este hombre le dijo, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Verdad? Y qué importante es eso, personas que estén dispuestas a traer luz al Evangelio, a los corazones de las personas, que puedan ser usados por Dios para enseñar con paciencia, con amor y teniendo en cuenta de que estas personas están cautivas bajo el lazo del diablo, pero Dios los puede liberar. Que Dios nos bendiga, hermanos, sigan adelante y nos vemos la siguiente semana.